Recordemos dos expresiones del Salmo 95 y 96. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy estudiaremos y continuamos con el estudio que iniciamos hace 8 días de la segunda carta del apóstol Pedro a la Iglesia Universal. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra del Dios Altísimo en esta exhortante, maravillosa carta de nuestro hermano Pedro, en su capítulo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pueden sentarse. La semana pasada, presentamos de cierta manera, con una idea muy general, por lo cual esta epístola fue escrita, o sea, como una idea general, y es para ayudarnos, es para ayudarnos a enfrentar a los falsos maestros, a los apóstatas y sus herejías. Veamos hoy también otros tintes de esa introducción. Hace 8 días les dije que era muy posible que me extendiera en la introducción, dando un pedacito la semana pasada y otro pedacito el día de hoy, para que tengamos una visión general de dónde estamos parados. Veamos otros tintes de esa introducción. A lo largo de toda la Escritura vamos a encontrar muchas advertencias en contra de falsos maestros. Estos falsos maestros han existido desde el mismo principio, por así decirlo, y el objetivo de ellos es condenar las almas al infierno, es engañarlas con esas mentiras, quizás enmascaradas como si fuera esa verdad salvadora, divina y espiritual. Miren, cuando la gente pertenece a una secta, cuando la gente pertenece a una religión no bíblica, la gente cree que está haciendo bien las cosas. La gente no cree que, yo quiero estar en esta secta, en esta religión, en esta pseudo religión, en este movimiento. Yo sé que no está bien, pero quiero estar ahí. No, la gente no dice eso. La gente tiene, un velo. La gente está completamente engañada y esos falsos maestros han hecho una labor muy bien hecha. Desde el siglo 300, con la fundación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, se viene todo un engaño y la gente se lo tragó. Esa es siempre la estrategia de los falsos maestros. Ellos son enviados, son realmente emisarios de Satanás, son mentirosos y básicamente son movidos o motivados por el amor al dinero, por el amor al poder, por el prestigio, por la preeminencia. El pastor tal, su santidad tal, etcétera, etcétera. Ellos están montados en unos altares, donde son vistos, donde son mirados. Y eso que ellos dicen, porque es tal persona, porque es su santidad, porque es el superpastor, porque es etcétera, etcétera, tenemos que creerlo. Y eso no es así. Acuérdense algo que vimos la semana pasada, que hoy lo voy a refrendar. Son herramientas y entidades espirituales, son demonios
que los guían para propagar las mentiras satánicas, para engañar las almas. Entonces esas almas perecerán en el infierno. ¿Son responsables esos entes? No, cada persona es responsable, porque usted es responsable de estar sentado ahí escuchando lo que está escuchando. Y si usted está sentado ahí es porque escudriñó la Escritura y se dio cuenta que esta persona completamente imperfecta, completamente no lo máximo, posiblemente esté diciendo una verdad. Del mismo huerto del Edén, desde el comienzo, en donde Satanás viene en forma de serpiente intentando engañar al hombre y a la mujer para volverse en contra de Dios. Ese es el objetivo. Satanás fue exitoso, completamente exitoso en ese momento, con todas sus mentiras. Ahora, para nuestro bien, Dios ha tenido y ha levantado hombres y mujeres que existen con el propósito de hablar la verdad. Sea una madre fiel que le habla a sus hijos y a su esposo, sea un padre fiel que le habla la verdad a su familia, sea un profeta, inclusive un sacerdote, inclusive un rey, un juez, o quizás la persona más importante de Israel en su momento, un anciano de una nación, sea quien sea apóstol, sea profeta, sea maestro, sea anciano, ha sido levantado para advertir que hay engañadores y que hay engaño. Nadie sobresale más en el Nuevo Testamento en este sentido que Pedro. Pedro es un instrumento de Dios que escribe esta epístola como una carta de advertencia. Es una advertencia. Y no solamente era para ese momento, sino para el día de hoy. Hoy, en este siglo, en este día, en este mes, en este año, es una advertencia. Y tiene el propósito de esforzarse. Él se esforzó para ayudarnos a poder evaluar el tipo de engaño y cuál es su prevalencia. Esta carta también tiene el propósito o principal de exhibir, estorbar y derrotar esa invasión de falsos maestros en la iglesia. Tuvo ese propósito cuando fue escrita y encaja perfectamente en este siglo, en este año, con ese propósito en esta actualidad. Por cierto, es una carta muy parecida a la de Judas, que quizás en el capítulo 2 vamos a mirar mucho a Judas porque tienen un parecido extraordinario. Y hay muchos de los estudiosos de hace muchos años, aquellos que criticaban que estuviera metida dentro del canon la segunda epístola de Pedro, inclusive decían que el uno le había copiado al otro, que no sabían si Judas a Pedro o Pedro a Judas, pero que se habían copiado. Bueno, Judas también escribió con el propósito de asegurarse que la gente no fuera víctima de mentiras y de esas herejías que eran completamente condenatorias. Vamos a ver de pronto unos paralelos cuando veamos ese capítulo 2, porque cuando yo estudié segunda de Pedro, también estudié Judas, porque inclusive hay comentarios que las exhiben, segunda de Pedro y Judas, las pone muy paralelas y genera unos paralelos muy interesantes en ambas cartas. Ahora, por lo que conocemos de Pedro, créanme que no se va por las ramas. Pedro es directo, Pedro se fue directamente a las cosas. Su carta la podemos caracterizar como precisa, como clara, como directa, y en ese capítulo 2, que es el corazón de la descripción de esos falsos maestros, en esa descripción que la consideramos genérica, porque la descripción que da no da la tendencia a cuál fue la herejía que les estaban dando, porque no la conocemos. Él no dice la herejía, él habla de los herejes, pero no nos dice cuál fue esa falsa doctrina. Él nunca la identificó, él nunca identificó cuál era la religión falsa que estaba atentando contra todo lo que ellos habían enseñado durante una cantidad de años. Él no identifica alguna secta falsa o algún sistema falso de enseñanza. Yo recuerdo, siendo pentecostal carismático,
que hubo un momento en que llegó algo a la iglesia y eran unos mesiánicos. Llegaron esos mesiánicos y alborotaron las iglesias. Y muchas iglesias se dividieron siguiendo los tales judíos mesiánicos. Y se crearon iglesias y todo ese cuento. Entonces miren que a pesar de que, no, yo soy bautista, reformado y todo ese cuento, yo estoy aquí firme, que no hay que... Cuidado. Acuérdense que parte de lo que hablamos la semana pasada es el estudio de la palabra, lo que te va a dar esa fortaleza de algo que enseguida les voy a decir con mayor énfasis. Nunca identificó cuál era esa secta falsa o ese sistema falso de enseñanza. Él fue muy genérico, pero en general él habla así de los falsos maestros. Algo así, pero no textual, pero mire cómo lo describe. Nos dan herejías destructivas. Tienden siempre a negar a Jesucristo. Están torciendo la Sagrada Escritura. Siempre están desacreditando esa fe verdadera. Le están dando un menor valor a la fe y es creer en otra cosa que no sea Cristo. Menosprecian la autoridad. Son motivados hacia la lujuria y el deseo malo. Recuerden el tema de que ellos decían que el cuerpo era malo y que como era malo que haga lo que quiera, que no importa. Si tiene esos deseos carnales, hágale, que igual el cuerpo malo eso se va a desechar. No, no es así. Calumnian de manera muy arrogante el mensaje de Dios. Son inmorales, explotadores, son avaros, arrogantes, seducen a la gente con placeres sensuales, prometen buena vida, que no, la cual no pueden cumplir. Para Pedro son absolutamente inmundos y son sucios. Lo vamos a ver en el capítulo 2. Ahora, no ofrecen nada y pretenden ofrecerlo todo. Es vacío lo que ellos enseñan. Sus víctimas son las personas o las almas inestables, aquellos que de pronto no estamos estudiando o no tenemos firme certeza de mi doctrina, de lo que yo creo, de la palabra. Entonces esa inestabilidad hace que lo que me digan me lo trague. Como no tengo con qué compararlo mentalmente, entonces me lo adornan con tal belleza que, wow, mira cómo habla mejor que mi pastor, mira cómo habla de bien, su tono de voz y todo eso, y empiezan a enredarse con lo que están escuchando y suaz. Como les dije la semana pasada, no solo Pablo, sino Juan y Judas se preocuparon mucho al final de sus vidas por estas corrientes doctrinales llenas de falsedades. Qué tan curioso que esos tres o cuatro, al final, su carta ya terminando sus vidas, porque el Señor les anunció su muerte, Dios, estamos preocupados porque están levantándose esas corrientes, nosotros les hemos enseñado la doctrina y la fe correcta y se levanta esta serie de cosas. Sino que Pedro también lo dejó escrito. Vamos a ese capítulo 1 de esta carta que tenemos, los versículos 12 al 14. Acuérdense, estamos en una introducción, tomando matices, tomando cositas generales. Versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Sí o no? Se las tiene que estar recordando. Y estéis confirmados en la verdad presente. Miren, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Todavía estoy aquí en este cuerpo, estoy mirándolos, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso dejó la carta, por eso la escribió, porque él sabía cuál era el ataque sobre la iglesia, sobre la gente. Les digo, yo no voy a vivir mucho tiempo, cuando estoy escribiendo esta carta no voy a vivir mucho tiempo. Y si algo quiero hacer es asegurarme de que se acuerden de lo que les estoy diciendo. Por eso esta carta está siendo leída hoy. Por eso esta carta está siendo leída en esta iglesia el día de hoy, en el siglo XXI, en el año en que estamos, en el día que estamos, el mes que estamos. Él les dice, por favor, no se olviden de esto. Cuando yo ya no esté, ténganlo en mente. Estos asuntos con respecto a los falsos maestros y esas mentiras engañosas.
No es que Pedro las haya derrotado en ese tiempo y desaparecieron. No. Siempre han estado ahí atacando. Acuérdense. El propósito de Pedro aquí no consiste en tratar con una doctrina de los herejes. Lo único que dice de su doctrina es que es una doctrina que condena, es condenadora, es absolutamente destructiva. Como les dije, esta epístola en particular tiene una perspectiva dirigida a la protección. Es protección. Él quiere proteger al creyente. Él quiere proteger a la iglesia para que ella misma se defienda de esos ataques continuos. Históricamente, la iglesia ha tenido éxitos y ¿qué? Y fracasos. Están mezcladitos, pero los ha tenido. Y la iglesia muchas veces se ha convertido muchas veces en víctima de ese engaño. Ahora, ¿qué tiene también esta carta importante? Y cuando la estemos estudiando vamos a tener esos 3 defensas que nos va a dar Pedro. 3 defensas. 1. Ahora, él nos va a ayudar a entenderlas y aplicarlas. Número 1, conoce tu salvación. Miren, el conocer que yo soy salvo, el conocer, ser consciente de mi salvación, hace que yo tenga un muro de defensa. Por este flanco no me va a entrar, por este lado no me va a entrar. Mi muro es mi salvación. 2, conoce la Escritura. Ese es el otro muro, es conocer la Escritura, es profundizar en ella. O sea, la carta me está entregando a mi herramienta, me está diciendo, ojo que hay ataques, pero les voy a decir, inspirado por el Espíritu Santo, cómo se pueden ustedes proteger. Un muro que se llama conocer por qué soy salvo, por qué tengo la salvación. 2, conocer la Sagrada Escritura. Y 3, conoce tu camino de santificación. Esos 3 los necesitamos conocer. Asegúrese, sepa que usted es salvo, porque eso te va a dar una gran protección. Eso lo veremos hasta el versículo 11 de este capítulo. Asegúrense de que usted, lo que usted está conociendo y la postura en el Señor Jesucristo es firme. Eso te dará una gran defensa delante de cualquier ataque. 2, ¿por qué conocer la Escritura? Ahora, comenzando en el capítulo, en versículo 12, vamos a hablar mucho de la Escritura hasta el capítulo 3, versículo 2. Ahí vamos a hablar mucho de qué es conocer la Escritura y el enfoque que nos lleva hacia ella. Debes conocer la salvación, número 1, debes asegurarte que eres salvo, debes conocer acerca de la Sagrada Escritura, es saber la verdad. Es que arrimarse a la Escritura es saber la verdad. Y comenzando, a Laura le hace una falta eso en Canadá. Y protección número 3, conozca la santificación, que eso lo veremos en el capítulo 3, versículo 3 y en adelante. Ahora, importante tener también en cuenta que dentro de esto que vimos, también hay una descripción de los falsos maestros y la vamos a encontrar en el capítulo 2, versículos 1 al 22. Vamos a hablar de salvación, de la Escritura, de santificación y vamos a conocer los herejes. ¡Wow! ¡Qué carta, no! Maravillosa. Léanla. Por favor, no esperen que la estemos leyendo de a 2 o 3 versículos aquí. No, necesito que en la semana todos la lean. Levante la mano quienes la van a leer. Levante la mano quienes la van a leer. Ya se me comprometieron. Por favor, léanla. Importante. Entonces, versículo 1 al 22, vamos a ver la descripción de los falsos maestros. No habla de cuál fue la herejía. Que fue el gnosticismo, posiblemente. Que posiblemente fue esa mezcla de estoicismo con una cantidad de cosas, posiblemente. Posiblemente la filosofía griega, posiblemente. Pero él lo que dice es, ¿yo para qué le voy a hablar de esas vainas? Yo les voy a decir cómo no les van a llegar esas cosas. Ahora, refuercen en sus mentes lo siguiente. Ojo pues,
cada uno de estos 3 casos que vimos. Y lo iniciamos con la introducción hace 8 días. Y es la sección, cada uno de estos 3 casos, la protección en contra de los falsos maestros involucra conocimiento. Conocimiento. Y si es la palabra más clave de segunda de Pedro, y es esa palabra, conocimiento. Tú debes conocer la condición de tu salvación, tú debes conocer cuál es la relación con Dios, tú debes conocer la Escritura, tú debes conocer la condición que tú tienes espiritual con relación a tu santificación. Esa es la protección 1, la protección 2 y 3. Además, tú debes conocer tu adversario para identificarlo cuando lo veas. Eso es lo que nos va a ayudar esta carta. Ese es el objetivo. 3 capítulos preciosos. Ahora, esa palabra conocimiento sobresaliente en los 3 capítulos aparece 16 veces. Epignosis, creo que es la palabra, aparece en sus derivados también. No todo conocimiento, sino con la palabra relacionada con conocimiento. Entonces, es lo que conocemos lo que nos protege. Es lo que sabemos lo que nos protege. Debemos conocer al enemigo y después, para protegernos, necesitamos conocer nuestra salvación, conocer la Escritura, conocer nuestra condición de nuestra vida espiritual, la confianza en nuestra salvación, sus recursos, el conocimiento verdadero de Dios mediante Cristo, son la certeza, en la línea de defensa inicial. Salvación. Ahora, hace muchos años, ya podemos hablar de muchos años porque cumplimos 10 años, vamos para los 11. Hace muchos años hablamos del yelmo de la salvación, ¿sí o no? Eso es. Yelmo de la salvación. Cuando Satanás viene contra ti usando esa espada que él tiene de la doctrina falsa, tratando de darte un golpe mortal, lo que te protege ese golpe mortal es el yelmo de la salvación, la protección, la defensa de saber que eres salvo, saber que le perteneces a Dios. Juan dice que de una mano me tiene Cristo y de la otra me tiene Dios. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Nada, nadie, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro, nada, absolutamente nada. Hay una descripción de lo que nada de eso me puede separar de Dios. Tu defensa comienza con una comprensión clara, llena de confianza en la relación salvadora que tienes con Dios. Una de las cosas que le he rogado a Dios es que esta carta nos regale ese poder y esa sabiduría que tenemos en la salvación para protegernos. Para que nada nos ponga así como que nos mueve el piso. Entonces, comprender esa condición espiritual verdadera en la salvación es esa primera defensa. Vamos a estudiarla. Hoy vamos, en versículo 3 y 4, vamos a extraer de ahí unas palabras que son esenciales para lo que vamos a entender. Son unas palabras claves. Vamos al verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Ya hice unos énfasis ahí. En la medida que vamos avanzando en esta porción inicial, debemos estar muy enfocados en hablar y pensar en nuestra salvación. Estar seguros de esa salvación es el primer lugar para estar fuertes en contra de los falsos maestros. Entender la salvación nos fortalece en tener una postura firme en contra de la falsa enseñanza. Pedro ya nos lo mostró en el capítulo 1 que lo vimos la semana pasada. Miren cuando nos dio fortaleza cuando él dice: Simón Pedro, siervo del apóstol Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia. ¿De quién? De Dios y Salvador Jesucristo. Y una fe igualmente preciosa. ¿Qué nos dio? Nos dijo que la justicia adquirida por Cristo, que gesta una fe salvadora, que produce una fe salvadora. Y nos mostró además una sustancia importante en nuestra salvación, y nos la mostró en el versículo 2 que ya lo vimos. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el ¿qué?
conocimiento. El conocimiento es esa sustancia de nuestra salvación. El conocimiento es la sustancia de nuestra salvación. Imagínate una sopa y esa sustancia es eso. Una sopa sin sustancia, ¿qué? Hoy nos encontramos enfocados en, ¿hoy qué vamos a ver? La suficiencia de esa salvación, que está en el versículos 3 y 4. Realmente una afirmación poderosísima. Ahora, vamos a extraer unas palabras claves que de verdad nos van a causar gozo en la inmensidad de nuestra suficiencia en Jesucristo. La primera palabra significativa es la palabra poder. Por su divino poder. ¿Podrá algo atacarnos a nosotros si tenemos el poder de Dios? Me embrujaron. Me tienen rezado. Seguro. Se pueden enfilar 25, 100. Si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, hagan lo que quieran. ¿Qué puede pasar? Nada, absolutamente nada. Si no tengo el Espíritu Santo, estoy muerto del susto. ¿Qué debo buscar? La presencia de Dios en mí. Tenerla ahí porque ¿qué me puede atacar? Porque tengo el poder. Dice, por su poder divino. Es claro que ese poder es el surtidor de nuestra suficiencia. Sea cual sea la suficiencia que nos ha sido dada, es debido a un poder sobrenatural. Es un poder, no debido a nuestro poder, no debido a algo que nosotros hicimos porque fuimos muy buenos, no. Nada de poder natural, nada del poder humano, solo poder divino, solo poder de Dios. Y entonces Pedro comienza con una certeza bien fundada de que en relación a nuestra salvación, el poder de Dios está en operación completa. En relación a salvación, nosotros no hicimos nada, nosotros no nos merecimos esa salvación, fue un regalo de Él, por gracia. Claro, es por obras, pero ¿por las obras de quién? De Cristo. Los méritos de Cristo. Miren cómo lo expresa Pablo. A veces escriben de una manera preciosa ambos y llegan a lo mismo. En Efesios 3:19, miremos Efesios 3:19, vamos a ver 19 y 20. Dice, mire pues, y de conocer el amor de Cristo, que excede ¿qué? Todo conocimiento, para que seáis llenos ¿qué? De toda la plenitud de Dios. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pedro? Como lo dijo en sus palabras, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿o no es lo mismo? Exactamente. Miremos el versículo 20. Y a aquel que es poderoso, miren poder, ¿cierto? Poder para hacer todas las cosas mucho más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¡Wow! ¡Qué poder, sí o no! ¡Qué poder! Ahora, ¿cuál es ese poder? El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. El mismo poder de la resurrección opera en nosotros y podemos hacer lo que ni siquiera podemos pensar. Somos limitados en pensar lo que ese poder puede hacer. ¿Dónde más vemos ese poder? Hay una cosa que llaman comentarios, que busca la palabra uno en varios textos. Concordancias. Decía uno de las concordancias, y las concordancias son bellísimas. Yo tengo una concordancia que es así, y la letrica es casi que impresionante cómo se concuerda toda la Sagrada Escritura. Según, no vayan allá, según Mateo 24:30, el Señor, vamos a hablar de poder, el Señor Jesús tuvo gran poder. Marcos 5:30, gran poder vino de Él para sanar. Lucas 4:14, su ministerio en Galilea fue hecho con poder. Según Lucas 5:17, el poder del Señor Dios estuvo presente en Él, o sea, en Cristo.
Pablo dijo en Romanos 1:4 que Jesucristo fue el Hijo de Dios con poder. Y Pablo se regocijó porque el poder de Cristo moraba en él, como dice 2 de Corintios 12:9. Mateo 24:30, Marcos 5:30, Lucas 4:14, Lucas 5:17, Romanos 1:4, 2 Corintios 12:9. Hablan de ese poder del que estamos hablando aquí. Ahora, siendo todo esto cierto, el cristiano nunca puede experimentar una falla de poder. Se le fue el poder al motor, a ese motor, ¿cierto? Un motor normal, se le fue el poder. Algo pasó, pero el cristiano no puede decir, se me acabó el poder. Ese poder es divino y está recibido en el momento en que colocamos nuestra fe en Jesucristo. El poder divino nos es concedido a nosotros, los cristianos. Ahí sí, con nombre y apellido, cristiano. No de otra cosa, no de otra cosa. Tienes que tener a Cristo en tu vida, tienes que tener activo el Espíritu Santo en tu vida, la persona del Espíritu Santo, para que ese poder tenga poder. ¿La primera palabra cuál fue? Poder. La segunda, y aquí la vamos a intuir. La segunda, la vamos a intuir. Tengamos en mente la palabra provisión. Provisión. ¿Dónde la encontramos? Miren cómo dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido ¿qué? Dadas. Nos han sido provisionadas. Nos han sido entregadas. Dice un texto, buscando en diccionarios bíblicos, dice un texto, ¿qué se puede concluir con respecto a la provisión de Dios? Mire cómo dice, Dios nos da toda provisión natural y buena que nos sostiene aquí en la tierra y nos sostiene nuestro espíritu. Cualquier cosa que necesitemos, ya sea física, mental, emocional, espiritual, la podemos encontrar en Dios y su presencia. Extraordinario. ¿Qué nos ha dado con su poder? Que era la primera palabra, nos ha dado una provisión. Con ese poder nos ha dado una provisión. ¿Qué provisión? Que nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas, entregadas. ¿Qué hicimos para eso? Nada. Creer. Creer en Cristo. Tener fe en su obra salvífica en la cruz del Calvario. Y tenemos todo lo que pertenece ¿a qué? A la vida, porque dice que todo lo que pertenece a la vida nos ha sido entregado por ese poder de Dios. La vida tenemos que entenderla como algo definitivamente esencial, porque nosotros tenemos una nueva vida, ¿quién? En Cristo. Nueva vida, nueva, distinta a la con que nacimos, y todo lo que está relacionado a sustentar esa vida lo tenemos. Esa es la razón por la que tenemos que creer que un cristiano está eternamente seguro. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que le pertenece a esa vida. Esa es la razón por la que creemos que un cristiano perseverará siempre, perseverará permanentemente, porque tiene todo lo necesario para sostener esa vida. ¿Por qué perseveramos? Porque tenemos esa vida en nosotros. Ya no estamos muertos espiritualmente. Por eso perseveramos. Por eso estamos eternamente seguros de nuestra vida en el cielo. Esa es la razón por la que creemos que en cualquier vicisitud, dificultad, lucha, prueba, todo lo que nos pase, tenemos todo lo que necesitamos, porque todo lo que necesitamos en la vida lo tenemos. Todo, no nos falta nada. Lo tenemos en plenitud, de verdad, es en plenitud. Lo tenemos en abundancia, lo tenemos en perfección, todo. Después Pedro, fuera de la vida, dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que necesitamos para ser piadosos lo tenemos. ¿Quién tiene que ser piadoso? Nosotros, ¿sí o no? Tenemos que ser piadosos. Y nos ha dado todo para que fuéramos piadosos. Es la palabra eusebeia.
Eusebia, y uno se va al diccionario, eso tiene una definición hermosa, saqué 4 cositas nomás, es reverencia, verdadera reverencia en adoración dirigida a Dios. Eso es la piedad, es dirigida exclusivamente a Dios. Todo lo que tú necesitas y que yo necesito para ser una persona santa, para ser una persona reverente, para ser una persona piadosa, lo tengo. Y lo tenemos. No necesitamos estar rogando que nos lo den. Dentro del paquete que me enviaron no llegó la piedad. Sí llegó. Está abajo en la cajita. Revísala. Sacaste todos los papeles que habían ahí para que no se golpearan las cosas y ahí estaba la piedad. La vida y la piedad. Tenemos todo el recurso espiritual para sostener y perfeccionar esa vida eterna. Acuérdense que estamos hablando de salvación, que está en cada uno de nosotros, y todo recurso espiritual para manifestar una vida piadosa. No tenemos excusa para no manifestar una vida piadosa. ¿Ok? Ahora, vuelvo y les digo, todo está ahí. Nunca es cuestión de suficiencia. La gracia, que es tan poderosa para salvar, es igualmente poderosa para sostener e igualmente poderosa para manifestarse a sí misma en nuestra conducta de piedad. Poder, la primera palabra. La segunda es ¿qué? Provisión. La tercera no es una palabra sino una expresión, es procurar a través de. Procurar a través de. ¿Cómo es que tenemos esa provisión tan poderosa? Miren cómo sigue diciendo el versículo 3. Mediante el ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento. Lo que nos indica es que tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que procurar relacionarnos íntimamente con Cristo. Es íntimamente. No, yo sé quién fue él nació en un pesebre de una señora María, de un señor José, claro, y después parece que lo llevaron a Egipto, parece que, bueno, así, entonces toda una historia. No, no es ese conocimiento, es una relación íntima con Él, con Cristo. Vamos a Mateo 7:21 para que entiendan cuál es la gravedad de ese conocimiento. Estos son los versículos más duros de la Sagrada Escritura. Más terribles de la Sagrada Escritura. 7, 21, 22 y 23. Mire pues, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que no es salvo, sino el que es ¿qué? Salvo. Estamos hablando de salvación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos pues en tu nombre, o sea, nos separaron aquí y hablaron de Cristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios, ¡wow! Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, ¿nunca qué? O sea, Cristo nunca tuvo intimidad con esos que dijeron Señor, Señor. O sea, no fue que los conoció y después se olvidó de ellos. ¿Qué dice ahí? Nunca os conocí. Yo no supe de ustedes. ¿Quiénes eran ustedes? ¿Usted quién es? Iban a entrar ahí como al cielo y ¿usted quién es? Yo a usted no lo conozco. Usted no pertenece a esta. Es ese conocimiento. Así como Cristo te tiene que conocer a ti, nosotros tenemos que conocer a Cristo. Y es íntimamente, completamente. No es un conocimiento superficial, es profundo y es íntimo. El Antiguo Testamento habla de varias cosas. Caín dice que conoció a su esposa, Dios a su hijo, y eso es un conocimiento profundo. José quedó absolutamente sorprendido cuando María quedó embarazada porque él no la había conocido, o sea que no había tenido ninguna relación íntima con ella. Y está hablando de intimidad, de procurar a través del conocimiento de aquel. Significa esa relación íntima
que una persona puede tener con Cristo por medio de la fe. ¿Y la fe se da por qué? ¿Por el oír, oír qué? Voy a conocer bastante a Cristo. Voy a hacer mucha fuerza para conocer a Cristo. No. ¿Qué le pasa? Es yendo a la Escritura. ¿Quieren conocer a Cristo? Los que no lo conocen aquí, ¿quieren conocerlo? Aquí está. De pasta a pasta. Voy a meditar. No. Vea la palabra. Ella te enseñará. Ella te mostrará a Cristo. De pasta a pasta te la voy a mostrar. Cuando uno viene al conocimiento verdadero de Cristo, recibes el poder de Dios mediante Cristo, lo cual te trae a tu vida toda provisión espiritual para ser sostenido y manifestarte a ti mismo en piedad. ¿Cómo se lleva a cabo ese conocimiento personal? Cuando entiendo por la Escritura que Jesús vivió y murió como Dios en carne humana, cuando entiendo que Él murió por nuestros pecados, cuando entiendo que Él resucitó, cuando entiendo que Él es el Señor de todos nosotros, cuando vengo a Él y le digo, creo en ti, me vuelvo atrás de mi pecado, abandono mi pecado y me entrego mi vida para seguirle en obediencia porque Él es mi Señor, como dice la Escritura. Eso lleva a uno a un conocimiento verdadero de Cristo, y ese conocimiento verdadero, con ese conocimiento verdadero viene el poder y la provisión me es concedida y es innecesario pedir algo más. ¿O será necesario? Importante comprender que con el nuevo nacimiento no nacemos limitados. No. Nacemos en la familia ¿de quién? De Dios. Nacemos con suficiencia, porque Él tiene todo el poder y toda la suficiencia. Nada nuevo será añadido. Somos una creación totalmente nueva, plena, desarrollada. Necesitamos aprender, claro. Necesitamos crecer, claro. Pero todos los recursos están ahí. Todo está ahí. Todo se te entrega. Úsalo. ¿Quién es responsable de no usar el poder de Dios? Mi Dios pues suplirá ¿qué? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Serán limitadas? ¿Serán limitadas las riquezas de gloria en Cristo? No. Como dice Filipenses 4:19. Mediante Cristo Jesús, todas tus necesidades y mis necesidades son suplidas. Entonces, procurarás tener un conocimiento personal de Jesucristo. Ahora, es importante que tengamos en cuenta este par de elementos. No son las palabras que estamos estudiando, pero sí un par de elementos importantes en lo que acabamos de leer. No los descuidemos, porque son importantes. En primer lugar, Dios lo inicia. Veamos ese versículo 3 nuevamente. Miren cómo dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ¿qué? ¡Wow! Hay un llamado. Mediante el conocimiento de aquel que nos llama. Tú no puedes llegar a ese conocimiento verdadero a menos que Dios te llame. Si estás viniendo aquí es porque hay un llamado de Dios. No lo desatiendas. Puede ser el último. No desatiendas ese llamado. Hay personas que han venido en estos días y no han vuelto. Están desatendiendo un llamado. Esta es la doctrina de la soberanía de Dios y del llamamiento eficaz. ¿Cómo nos llama Dios? ¿Cómo hace eso? Juan 16. 8. Juan 16. Y cuando Él venga, o sea, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Convencerá qué? Al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Ahí inicia ese llamado. Nos está convenciendo de que somos pecadores, de que no somos esos non plus ultra, de que somos la última Coca-Cola del desierto. No. Le está diciendo, sos un pecador y si no haces lo que yo te digo, si no entiendes la pecaminosidad de tu vida, si no odias, si no amas lo que yo odio y odias lo que yo amo, te dice Dios, te vas a ir al infierno. Entonces, cuando eres llamado, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, tú ves el pecado, te convences de lo malo que es, inmediatamente el poder de Satanás es quebrantado. Qué cosa tan extraordinaria. Con el solo convencimiento de que el pecado es malo para mí, que estoy ofendiendo a un Dios santo, el poder de Satanás es quebrantado. Que nos puede joder, joder, sí, qué pena, molestar en la vida. Es término paisa. Que nos puede apretar en la vida, claro, pero ya no tenemos la raíz de pecado, ya ha sido cortada. Comienzas a ver la luz, que es el Evangelio glorioso de Cristo, y es ese Dios acercándose a ti. La única manera en la que tú puedes procurar esto es a través del conocimiento verdadero de Cristo. La única manera en la que puedes tener conocimiento verdadero de Cristo es cuando Dios te llama. Y Jesús lo expresó de esta manera, Juan 6:44, miren la belleza. Ninguno puede venir a mí, hablando de Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Y qué va a hacer Cristo? Lo resucitaré en el día postrero. ¡Wow! Ninguno, si tú viniste a ti, no es porque Dios en la eternidad pasada pensó en ti, en tu nombre, en tu cara, en tu familia. Eso no es muy extraordinario. Que seamos exclusivos. Es que somos exclusivos. No han entendido que el cristianismo es exclusivo. Esto no es la masa de la religión convencional y tradicional de Colombia. No, esto es exclusividad. VIP. El conocimiento verdadero comienza cuando somos llamados, pero ese llamado se lleva a cabo en segundo lugar. Ya vimos que el llamado hacia nosotros por su propia gloria y excelencia. Miren esa belleza, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Lo que nos hizo enamorar de Cristo no fue una biografía de X, no. Lo que nos hizo enamorar verdaderamente de Cristo es que vimos su gloria y vimos su excelencia, porque al cambiarnos el corazoncito, ese corazón que era con los puños levantados contra Dios, ese corazoncito, vimos un Cristo en su gloria y su excelencia, y nos enamoramos de Él. Amén. Dios llama, pero ese llamado se vuelve completamente eficaz porque somos atraídos por esa gloria y esa excelencia de Cristo, y esto es maravilloso. Amén. Eso nos lleva a una cuarta palabra, y es la palabra promesas. El poder te da provisión, lo cual es procurado, y eso nos lleva a las promesas. Versículo 4, vamos a leerlo. Las otras palabras las vamos a encontrar en el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren el detalle tan precioso. En el versículo 1 dice, una fe igualmente preciosa, y en el versículo 4 está hablando de las promesas preciosas. O sea, se le pegó la palabrita a Pedro. Preciosas, preciosas. Mire cómo dice, por medio de las cuales, ¿qué significa esto? Que por la gloria y la excelencia de Cristo, no solo que nos atrae, sino que por su gloria como Dios y su excelencia siendo perfectas, nos concede promesas preciosas y magníficas. Hay una Biblia por ahí que se llama la Biblia de las promesas.
¿Ha visto? La Biblia de las promesas. Es que cogen estas Biblias y señalan con rojo o con subrayado todas las promesas que hay. Eso uno pasa esa Biblia así, eso es lleno de promesas. ¿Cuáles son las promesas? Él dijo, el que viene a mí, ¿qué? Vivirá. Eso no es una promesa muy grande. El que viene a mí vivirá. O sea, una promesa de vida. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿qué? En abundancia. Eso no es una promesa muy hermosa. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también, ¿qué? Viviréis. Y nos prometió una vida de resurrección. Promesas, promesas, promesas. ¿Quieren más? Se las voy a dar. Todas sus promesas, las presentes, las venideras, de vida, muerte, todo. Él nos prometió vida. Él nos prometió toda bendición en lugares, ¿qué? Celestiales, que la estamos recibiendo en este momento. Él nos prometió gracia abundante sobre gracia. O sea, si la gracia es grande, gracia abundante sobre gracia. Él nos prometió gozo. Él nos prometió fortaleza. Nos prometió guía. Él nos prometió ayuda. Nos prometió instrucción. Nos prometió sabiduría. Él prometió el Santo Espíritu. Él prometió el cielo, prometió recompensa eterna. Todo es nuestro, todo. Amén. ¿Eso era suficiente? Sí. Miren, ¿qué dice ahí? Mediante el poder divino ha venido la provisión para toda persona que procura, mediante la fe en Cristo, eso nos vuelve poseedores de toda promesa. Amén. Última palabra. ¿Cuáles hemos visto? Participantes. Nos metió ahí, participantes. Para que por ellas llegaseis a ser participantes. Todo esto nos es dado para que seamos participantes. ¿Participantes de qué? De las promesas. Y en la participación de la naturaleza divina. Bueno, ahí sí nos elevamos a un nivel grande. ¿Cómo así que la naturaleza divina? Miren cómo dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, participar, cuando uno participa de una sociedad es porque le dan dividendos, cuando uno participa de un club es porque le dan una cantidad de beneficios, cuando uno participa de una sociedad es porque tiene leyes y tiene derechos. Cuando uno participa de la naturaleza divina, ¿qué es eso tan grande? Pedro, lo que me estás diciendo es que el Padre Dios nos atrajo mediante la gloria magnífica y excelencia de Cristo y nos dio estas promesas en el conocimiento del Salvador y verdaderamente su Hijo, para que pudiéramos participar de su naturaleza misma. Y la respuesta es que sí. Sí, aprendiste la lección, te lo aprendiste, muy bonito. Hiciste el resumen, perfecto. Bien, ni siquiera utilizaste inteligencia artificial. Sí, es correcto. Cuando vienes tú a Cristo, recibes todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Recibes todas las promesas de Dios en el tiempo, en la eternidad, y te vuelves participante de la naturaleza de Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que si soy cristiano, ¿tengo esa naturaleza de Dios? Sí. Vamos a Juan 1:12. No lo voy a leer, sino que téngalo ahí. Dice que usted se vuelve hijo de Dios. O sea, estamos participando en la naturaleza de Dios, somos hijos de Dios. Romanos 8:9 dice que el Espíritu de Dios mora en ti. Si el Espíritu de Dios mora en ti, poseemos la naturaleza divina. Gálatas 2:20 dice que con Cristo, ¿qué? Estamos juntamente, ¿qué? Mas no vivo yo, sino que, ¿qué? Cristo vive en mí. Tenemos naturaleza divina. Sí, Dios vive en mí. Y además no sabes que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Como dice Colosenses 1:20, Cristo en nosotros. Participamos de la vida de Dios en nosotros. Somos socios de la misma vida. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta la encontramos en el final del versículo 4.
Porque hemos huido, ¿qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay un sentido en el que nuestra vida en Cristo es una nueva naturaleza, y esa naturaleza acabamos de ver que es una naturaleza divina. ¿Por qué? Y hemos escapado de esa corrupción que nos marcó antes de nuestra conversión. Nosotros vivíamos en un leprosorio. No les voy a decir que vayan a un leprosorio para ver a qué huele un leprosorio. ¿Cómo llamaba en Cali? Agua de Dios. Allá juntaban a todos los leprosos. Eso éramos cuando estábamos en el mundo, cuando teníamos una naturaleza caída, olíamos a lepra. Pero como estábamos en el mundo, ya el olor se ha vuelto ¿qué? Paisaje, porque ya olía todo a eso. Y entonces, ¿cuál es el problema? Esa palabra corrupción tiene de algo que está completamente descompuesto, podrido, corrupto, arruinado. Eso éramos nosotros. Estábamos absolutamente podridos hasta la médula por el pecado, descompuestos, echados a perder. Y hemos escapado a eso. ¿Por qué? Tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva naturaleza en Cristo, la vida de Dios está en nosotros, somos participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado ya de la corrupción que está en este mundo mediante la concupiscencia. Y ahora somos nueva criatura, tengo nueva naturaleza en Cristo, la vida de Dios está en mi alma. ¡Qué maravilloso! Amén. Terminemos con un par de reflexiones. Dice un texto, miren esta par de reflexiones tan interesantes. Los falsos maestros en los tiempos antiguos y más en los tiempos modernos enfatizan un conocimiento trascendente. Ya voy para allá. Eso es lo que los gnósticos hicieron. Ascendían el conocimiento trascendente. Pedro está enfatizando en un conocimiento verdadero. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, ¿yo soy qué? La verdad. No es un conocimiento etéreo, porque yo fui gnóstico. Lo que nosotros leíamos y leíamos y leíamos, una cantidad de conocimiento y de cosas, y eso no llegaba a nada. El conocimiento de Cristo, el conocimiento de la verdad, ¿lleva a quién? A Cristo. Ese conocimiento trascendente no trascendía en nada, no llegaba a nada. Era una cantidad de escritura, y no llegaba a nada. Los falsos maestros sentían que el conocimiento trascendente los elevaba por encima de la necesidad de la moralidad. La moralidad no existía para ellos, que es el ataque, que es la última herramienta, porque vamos a ver en la última defensa, que es la santificación, que es ese respeto por la moralidad. Pedro dice, no, el conocimiento verdadero te da todo lo que necesitas para vivir una vida piadosa. Los falsos maestros enseñaron que la santidad era imposible. Qué cosa tan interesante. Ellos decían que la necesidad era imposible. ¿Saben qué dice Pedro? Que la santidad es inevitable. ¡Wow! No imposible, es inevitable, porque somos librados de la corrupción. Un escritor dijo de esta manera: los promotores paganos rivales afirmaban que usted escapaba de los trabajos de la corrupción al volverse participante de la naturaleza divina mediante las obras. Miren que ellos empezaron a hablar el mismo lenguaje cristiano, pero le metían ¿qué? Obras, como los fariseos. Pedro toma su lenguaje y dice: no. Han llegado al conocimiento verdadero y liberación de la corrupción mediante la mera gracia a través de la fe. Ante la pregunta, ¿hay suficiencia en la salvación? Cualquier cosa menos que una salvación completamente suficiente se burla de Dios. Lo voy a volver a decir. No lo escribí yo no soy tan inteligente. Lo escribió un autor. Cualquier cosa menos que una salvación completamente suficiente se burla de Dios y deshonra a Cristo. Deshonra a Cristo.
Claro que es suficiente. Nuestro Dios da más gracia, más de lo que jamás podríamos llegar a entender. Amén. Gloria a Dios.